Nuestra práctica habitual hace que todo el tiempo estemos consultando en Google. Todo, absolutamente. Por lo tanto, les invito de manera especial a que googleen María Eugenia Estensoro para apreciar el gran privilegio que significa para nosotros aquí en el programa y para ustedes, seguramente cuando terminen de observar esta nota, el hecho de tenerla aquí. Y cuando digo tenerla aquí físicamente es porque está radicada en Uruguay hace ya un tiempo, nacida en La Paz, fue legisladora en la República Argentina, una extraordinaria pensadora, analista de estos tiempos. Por lo tanto, no me queda otra cosa que agradecerle muy especialmente, María Eugenia, por estos minutos aquí en Canal 11 de Punta del Este. ¿Cómo está? Un placer conversar con vos, ya lo hemos hecho en otros momentos, sí. y la verdad que un placer. Vamos a hablar de algunos puntos que quedaron como pendientes en aquella charla que tuvimos para el diario El Observador. No puedo comenzar sin consultarle su opinión respecto a estas declaraciones del ministro Massa, refiriéndose a Uruguay como el hermano menor en el Mercosur. ¿Cómo le impactó en su condición de Argentina? Bueno, como argentina me da pena porque el hermano menor es el hermano que tiene el mayor bienestar y la mayor justicia social de América Latina. Entonces, viniendo de un peronista, me parece que tendrían que mirar un poco más qué es lo que ha hecho Uruguay para que sea el país con la menor tasa de pobreza de toda la región, muy inferior obviamente a Brasil y Argentina. Argentina tiene casi el 50% hoy de la población viviendo bajo la línea de pobreza, Uruguay el 10%, y Brasil debe tener también la mitad de la población. Entonces, y uno podría decir, bueno, es porque es chiquito. Y yo digo, mira, Haití es muy pequeñito, un montón de países que estaban ayer en la CELAC, que son como islas en el Caribe, son muy pequeñitos, o sea, tienen las facilidades de lo pequeño, que a veces es una excusa, y en realidad cuando uno es pequeño tiene menos recursos, tiene menos posibilidades, menos mercado. Por eso lo de Uruguay tiene el PBI per cápita más alto de la región, la menor tasa de pobreza y la menor tasa de desigualdad, que es uno de los males de nuestro tiempo en el mundo entero. Entonces, creo que si nuestros dirigentes se dedicaran a estudiar la realidad de otros países y sobre todo los vecinos, podrían hablar con más propiedad. Pero como Argentina, porque si bien yo nací en Bolivia, de familia boliviana, pero me radiqué de muy niña en la Argentina y es el país que amo, me da pena cuando veo que se dicen esas cosas gratuitamente, además. Sobre todo porque se interpreta por parte de, en fin, analistas, actores o gente común y corriente que también escuchamos eso con cierto, en fin, cierta tristeza, cierta pena, porque al final de cuentas es una comunidad que necesita estar fortalecida en la unión. Y allí es donde uno empieza a advertir esas dificultades enormes que hay para la integración y sobre todo para la apertura. O sea, esa es, parece, la razón por la cual deberíamos llevarnos un poco mejor. Bueno, en realidad creo que lo que está haciendo el presidente Lacalle Pou de estar, y que hoy fue parte de la conversación con el presidente Lula, que hay que modernizar, innovar en el Mercosur. Ahora hace poco fui desde acá, desde Uruguay a Brasil. Bueno, todos los trámites que hay que hacer en la frontera, uno dice, ¿cómo puede ser que seamos un mercado común o no sé, que somos una unión regional hace casi 40 años y la cantidad de sellos, planillas y trámites, ¿no? Una cosa era la pandemia, ahora es ahora, y lo mismo, todos con monedas distintas, pero no podemos ir una moneda común como se está diciendo, porque si tenemos situaciones macroeconómicas tan complejas, la Argentina una inestabilidad enorme, Brasil también, entonces para eso uno tiene que ponerse el corsé y decir vamos a tener una gran disciplina fiscal, que es la única manera de poder tener una unión monetaria, que es lo último. Claro. Pero no tenemos ni siquiera una unión de poder que las personas podamos circular libremente, que la gente pueda trabajar en todos los países libremente, que se pueda invertir, ¿no? Llamativo que se plantee lo de una moneda única, también avalado por una Argentina que tiene
decenas de dólares, por ejemplo, Claro, en el sentido, sí, sí. decenas de Bueno, tipos de cambio, ¿no? Es como un discurso, bueno, creo que lo dijo bien la calle Pou, es como la ideologización de todo. Sí. La fraternidad empieza por los hechos, no solamente los discursos. Y creo creo que el presidente uruguayo tuvo además el coraje de donde había un consenso de mostrar la hermandad latinoamericana, que todos estamos de acuerdo. Es un ideal que ojalá es un ideal que ojalá lo podamos cumplir, pero dentro de esa hermandad lo que uno ve es que hay un gran desconocimiento de un país a otro, de cuál es su realidad. Sí. Usted se encargó de venir a Uruguay, hace tantos años, de ir como tomándole fotografías a determinados sectores, momentos, y en un momento entendió que tenemos todas las condiciones para ser un gran país. Y Sí. tenemos las virtudes desde la academia, desde lo humano, desde los talentos, desde los gobiernos, desde la fortaleza institucional, para dar ese salto. Eso la lleva a usted a ensayar la publicación de un libro. Sí. Laboratorio Uruguay era Sí, Laboratorio Uruguay. ¿Y eso sigue en Ya marcha? está en la imprenta. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo lo conocemos? En marzo se publica en la Argentina, supongo que en abril llegará acá a Uruguay. Vamos a hacer obviamente un lanzamiento. Me pasé los últimos 2 años entrevistando a unas 100 personas en Uruguay, así que lo vamos a hacer el lanzamiento aquí también. Laboratorio Uruguay, que habla de ese potencial enorme que tenemos y que a veces aquí no percibimos. Yo tengo la sensación que, y esto lo digo con modestia porque no quiero hablar de ustedes, pero me da la sensación que los uruguayos están empezando a tomar conciencia de lo que han logrado. Y el libro no es que yo en las décadas que vengo desde chica a Uruguay tenía conciencia, más bien como muchos argentinos venía de veraneo y exactamente qué pasaba adentro. Por eso hablo de esta unión latinoamericana que al final, así como los argentinos sabemos poco de Bolivia y otros saben muy poco de Paraguay, ¿no? La pandemia, y cuando decidí pasar más tiempo acá, una de las cosas que me sorprendió, bueno, fue cómo encararon todo el tema de la crisis sanitaria, claro. Que ustedes habían fabricado localmente test nacionales con su sistema científico y con una empresa de biotecnología uruguaya. Entonces dije, este país tiene algo que no sabíamos, que tenía un sistema científico de esa calidad, empresas de biotecnología. Después, hablando aquí y allá, me enteré de que son la democracia número 13 de mayor calidad en el mundo, por encima de Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, digo, acá ha pasado algo que no nos hemos dado cuenta. Y además, esa estabilidad económica, y ahí eso fue por qué decidí, junto a Silvia Neistat, una colega y amiga argentina, decidimos, vamos a investigar. ¿Cómo puede ser que el hermano menor ahora muestra un camino de progreso y de justicia social y de prudencia y de mesura? Usted advertía allí, María Eugenia, algunas cuestiones que a veces a nosotros nos pasan inadvertidas o que de pronto quedamos muy concentrados en el debate estéril. Y considera que en el sistema político, más allá de las rispideces, hay como un momento donde una convergencia alumbra el camino, ¿no? Bueno, lo hemos visto recientemente cuando primero el presidente de la calle Pou se reunió 2 veces con el expresidente Mujica, ¿no? Tal vez los puntos más antagónicos dentro del arco político uruguayo, que hayan tenido la voluntad en un momento donde el debate político está crispado, hubo el referéndum, después por varias cosas. Me parece que los 2 líderes hayan buscado ese encuentro, que hayan ido juntos con el expresidente Sanguinetti a Brasil. Vemos un Brasil donde el expresidente Bolsonaro no traspasa el mando y de Uruguay van un presidente en ejercicio y 2 expresidentes. Entonces, todo eso son señales de una cultura política que busca no volver al pasado, donde se han aprendido las lecciones, que los enfrentamientos y los conflictos que también Uruguay los tuvo, la sociedad no quiere volver atrás, pero no solamente los ciudadanos que le han dicho no a todo eso, sino también los líderes políticos, incluso los que estuvieron enfrentados, tienen plena conciencia que el camino del progreso necesita la paz y la concordia. Claramente. Y después recuerdo que usted se vio sorprendida cuando ingresa al LATU
y veo un ecosistema donde funcionaba en una muy razonable armonía el sector público y el privado. Ah, sí. Eso también nos llama la atención, porque en mi país, al menos, en la Argentina, lo público va por un lado, lo privado por otro, y hay una ideologización donde a los que les gusta el Estado les parece que todo tiene que ser estatal, y a los que les gusta lo privado todo. Y en realidad, cada sector tiene su especificidad. Y en el LATU es interesantísimo eso, ver que un espacio, un predio donde estaban los laboratorios estatales, se fue convirtiendo en un predio donde están las empresas tal vez más exitosas, algunas de las más exitosas de Uruguay, especialmente en tecnología, donde hay ONGs, universidades privadas, donde la universidad estatal, la UTE se llama. La UTEC, creada justamente por Mujica. Exacto. Tiene un convenio con el MIT de Estados Unidos para enseñar una cantidad de carreras de súper avanzada. Eso sería difícil en la Argentina, donde hay siempre esta especie de rivalidad, donde creo que uno de los secretos de por qué Uruguay le va mejor que a sus socios del Mercosur o que a sus vecinos, es por esta idea de no pensar que una ideología puede representar a toda la sociedad, un sector puede hacerlo todo, y que en realidad las sociedades modernas y que tienen éxito son plurales, claro, y que uno tiene que hacer el esfuerzo de buscar lo mejor de cada uno. Y cuidar la democracia, que es una construcción diaria, individual y colectiva, ¿no? Porque a veces hay como ciertas fisuritas ahí que hay que atender. María Eugenia, finalmente, también a veces se habla de todas las virtudes que tiene Uruguay para despegarse, para desarrollarse, y hay quienes te pueden preguntar, ¿pero qué es un chasquido de dedo? ¿Es algo mágico que sucede de un momento para el otro? Y usted ha dicho no, hay países que estando mucho peor que nosotros en su momento, que nuestros países, tuvieron el despegue, o sea que hay experiencia comparada. Sí. Primero creo que hay que tener la voluntad y la visión, así como creo que Uruguay tuvo la voluntad de que el retorno a la democracia fuera exitoso y sus líderes no dudaron en que y sus partidos políticos, los líderes y los partidos políticos y los ciudadanos, y por eso hoy está cosechando el prestigio que tiene Uruguay, porque de Latinoamérica es un continente hoy convulsionado con una gran desesperanza, pero hubo una visión en el 85 de todos los líderes que fueron protagonistas de esos enfrentamientos y después fueron presidentes y de los partidos, tenemos que ponernos de acuerdo. El eslogan de aquel tiempo era el cambio en paz. Claro, no hay que llevar las cosas demasiado lejos ni pensar que una de las, en ese momento eran dos mitades, o bueno, el Frente Amplio recién. Y lo mismo, ahora los líderes tienen que tener una visión del futuro en términos económicos. Creo que Uruguay hizo algo muy bueno, que es, sin una macroeconomía estable, es difícil todo lo demás. Sí. Pero hoy, eso lo dice muy bien Ricardo Pascal en su libro, no es suficiente. No es suficiente, hay que tener una visión de qué lugar quiere ocupar Uruguay en el mundo. Es lo que hizo, por ejemplo, Irlanda. Irlanda era la hermana pobre de Europa. Y que estuvo en guerra hasta finales de los años 90, cuando se hace el armisticio en Irlanda del Norte, del Sur, en Gran Bretaña. Hoy es el país, decidió ser la plataforma de ingreso de las empresas tecnológicas del mundo a Europa y mejorar su sistema de salud. Hoy tiene el PBI más alto de Europa per cápita. También tenía 20% de la población que, como los uruguayos, se habían tenido que ir de Irlanda durante el siglo XX por las crisis que había y porque no crecían suficiente. Y hoy es una máquina tiene la población joven universitaria con mayor penetración de graduados, tiene todo un sistema científico, empresas de... Bueno, ese es un gran ejemplo para ver. También está Israel, está Estonia, que salió de la Unión Soviética y hoy también son usted todos... me decía China, por ejemplo, el despegue en el PBI per cápita, ¿no? De $1.000 a $10.000 en 20 años relativamente breve, ¿no? Y seguramente, está Corea del Sur, que en los años 50, cuando la Argentina tendría un PBI per cápita de $8.000 por habitante, que es lo mismo que tenemos hoy, y Uruguay tenía uno de 6.000, hoy Corea del Sur, que en ese momento tenía $100 por habitante en los años 50, cuando nosotros ya éramos sociedades de clase media y medio desarrolladas. Bueno, Corea del Sur hoy tiene un PBI per cápita de casi $40.000
dólares por habitante y es una potencia tecnológica. Porque en algún momento dijeron, nosotros no podemos seguir con el arroz solamente. Claro. El arroz está bien, pero con otras cosas. Entonces, yo lo que he visto desde la última vez que hablamos es que el gobierno anunció este programa Test Uruguay, Exacto. donde está decidido hacer de Uruguay una plataforma donde vengan emprendedores y científicos a probar, innovar y antes de lanzar nuevos productos y servicios al mundo. En distintas áreas, no solamente la infotecnología, el software, sino y inteligencia artificial, sino en biotecnología, en todas las energías renovables que ustedes han avanzado mucho. Y además lo que me pareció interesante que es como una visión que de alguna manera aprovecha lo que se hizo también en los 20 años anteriores o en los 15 años del Frente Amplio. No es que empiezan, no, es como dar un salto para internacionalizar a Uruguay. Claro. Uruguay seguía todavía como en las cosas de innovación más dentro de casa, salvo el software, y me parece que están... Lo que sí hay que darse cuenta de la urgencia. De la urgencia, ¿no? Y de no caer tampoco en lo que a veces nos aqueja, que es el cortoplacismo. O los tiempos, o la burocracia, porque el mundo no nos va a esperar, al Uruguay tampoco, y todavía Uruguay, y esta fue una pregunta, entrevistamos para el libro a todos los expresidentes y al presidente Lacalle también, si Uruguay podía ser una sociedad desarrollada, un país desarrollado, porque nosotros decimos estamos en vías de, pero nunca estamos en vías de nada. El mundo va más rápido y nosotros seguimos atrás. Entonces, este lugar lo creó un corredor de Fórmula 1. Uno tiene que llegar, competir con los que van adelante, claro, como en el fútbol. Sí, porque salvo en el fútbol, en todos nos conformamos con una medianía. Así que si Uruguay ha hecho mucho, pero tiene que, en ese sentido, para no quedarse atrás y porque tienen un problema serio, como hablamos aquella vez, que es 20% de los niños en Uruguay viven debajo de la línea de pobreza. Y para eso hay que producir mucho más, para que alcance para todos. Exactamente. Entonces es una la invito exigencia para marzo social. Acá. Para marzo, con el libro aquí encima, vamos a seguir hablando de estos temas. Muchas gracias. Un placer. María Eugenia Estensoro estuvo con nosotros. Hasta aquí esta edición de Este es el Plan.